Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Ven bien la pantalla? ¿Todo ok? Sí, sí, correcto. Buenísimo, buenísimo, me alegro. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de este webinar? Vamos a hablar sobre cómo modernizar aplicaciones en Amazon Web Services de una manera mucho más fácil, más rápida y segura, ¿sí? Antes que nada, yo me quiero presentar y lo voy a presentar acá a Ignacio, que van a estar acompañando en este webinar. Yo soy Agustín Carrizo, estoy liderando la región de Sudamérica en escala 24/7. Y bueno, me está acompañando acá Ignacio Cabrera, VP de CAST para Iberia y Latam. Hola, Ignacio, Agustín. gracias por sumarte. Muchas gracias, Agustín. Este, un poco la agenda de este día, yo les voy a dar una breve intro para quienes no conocen Scala y contarles el porqué de nuestra alianza estratégica con CAST, y luego el resto del webinar, Ignacio nos va a estar dando justamente unos aspectos generales y hacer un deep dive de la solución de CAST, ¿sí? Un poco la idea de todo este webinar es descubrir cómo las herramientas de CAST Highlight, CAST Imaging, nos van a ayudar a analizar el portfolio de aplicaciones, cómo vamos a planificar la estrategia de modernización y también rediseñar lo que son aplicaciones críticas, ¿no? Con el objetivo de poder aprovechar al máximo los servicios nativos de Amazon. La idea es que ustedes hagan de este webinar y aprendan a ver cómo obtener una visión objetiva del estado de sus aplicaciones. O sea, cómo identificar el grado de preparación para adoptar servicios nativos de Amazon, cómo plantear su estrategia de modernización, identificar y valorar los cambios necesarios antes de migrar, y también conocer ciertos programas de Amazon que puedan ayudarlos a tomar estas decisiones. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a este pequeño webinar. Como les adelanté, mi nombre es Agustín, yo estoy liderando la región de Sudamérica para Scala. Para quienes no nos conocen y quieren saber quién es Scala, a nosotros nos gusta definirnos como un acelerador de iniciativas en nube pública, obviamente en la nube de Amazon Web Services. Nuestra misión es hacer lo correcto en la nube desde la concepción del camino, ¿sí? Nosotros sabemos que toda decisión que se tome puede representar y puede tener un impacto directo en los costos, y es por eso que nosotros nos enfocamos mucho en planificar en un inicio, visualizar y concretar estrategias para soportar desde la tecnología de Amazon Web Services y obviamente apoyándonos en CAS los objetivos de negocio de nuestros clientes, ¿sí? Scala viene trabajando alrededor de toda Latinoamérica, con presencia también en España e Italia, ¿sí? Somos el partner con más certificaciones en ATAM, ganador el año pasado de Partner del Año. Contamos con un montón de certificaciones que van desde servicios de consultoría SAP, servicios de energía, migración y modernización, competencia en resiliencia, y obviamente también la parte de servicios de operaciones cloud. Recientemente la última certificación que obtuvimos fue la certificación de Data y Analytics, con lo cual también estamos apoyando en este tipo de proyectos, ¿sí? Trabajamos con grandes empresas, como la mayoría de las que están acá presentes y en representación de ustedes, en soluciones que elevan las capacidades, cumplen los estándares y sostienen el cumplimiento de los objetivos de negocio, ¿sí? Hemos sido parte en todo este tiempo, ya más de 10 años que venimos trabajando aquí en LATAM, en la transformación digital de todos nuestros socios, y hemos sido reconocidos por Amazon por todas estas prácticas, obteniendo el premio a Partner del Año 3 veces consecutivas, ¿sí? Ahora bien, para entrar un poquito más en sobre qué hacemos nosotros como Scala y cuál es nuestro portafolio de servicios, a nosotros tratamos de entender desde un inicio las iniciativas de nuestros clientes, ¿sí? Pasamos mucho tiempo al inicio en entender, evaluar y certificar cómo está su equipo de trabajo, cómo está su base instalada, qué procesos tienen, entender su negocio. O sea, nos concentramos mucho en esa parte para después poder entender cómo potenciar eso y empezar a habilitar justamente los proyectos o necesidades que tengan. En este punto tenemos foco en 4 verticales, que es migración, modernización, creación de nuevos servicios y obviamente también la capa de servicios administrados o entiéndase soporte. Y para eso también estamos apoyando mucho en herramientas como CAS, que después Ignacio les va a comentar en detalle el por qué utilizamos esta herramienta en la parte de migración y modernización. Y obviamente uno de los desafíos más grandes de emprender un camino a la nube es cómo optimizamos estos costos de nube, cómo implementamos metodologías FinOps, ¿sí? Para justamente controlar estos costos. Para eso CAS tiene una solución muy buena que vamos a ver más adelante, y
acá ya empiezan a visualizar cómo esta alianza empieza a nutrirnos, ¿no? Y forma parte de nuestro portfolio de servicios también. Obviamente todo esto está apalancado en los mejores aspectos de ciberseguridad y para asegurar la continuidad de negocio. ¿Cómo trabajamos este portfolio de servicios? Nosotros tenemos un proceso general que aplica a la mayoría de nuestros proyectos y por ahí tiene algunas variantes, pero básicamente nuestro proceso arranca por reconocer que nuestros clientes cuentan con el elemento principal para el desarrollo de una solución, es decir, conocen el negocio. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a sumar a esta ecuación el conocimiento de herramientas, estrategias de nube, donde la información vital del cliente, es decir, de ustedes, nos permite trazar un diseño de soluciones, ¿sí? Con esta factibilidad, nosotros elaboramos los presupuestos, elaboramos el diseño técnico como insumo principal para poder avanzar, ¿sí? El proceso inicia siempre por la recolección de información y el entendimiento de los retos técnicos de negocio. En este punto es clave apoyarnos en herramientas como CAST, ¿sí? Sobre todo para análisis de portafolio de soluciones, ver cómo están los aplicativos, interdependencias y demás. Todo este diseño, obviamente, es revisado en conjunto con nuestros clientes, aprobados por ustedes, planteando riesgos potenciales para el despliegue que debe ser, obviamente, después mitigados. Identificamos blueprints que aceleren el time to market de la solución, ¿sí? Todo esto que yo les estoy contando está armado, diseñado y sostenido en el tiempo por un Cloud Center of Excellence. El equipo de trabajo de Scala cuenta con profesionales que van desde la gestión de proyectos, pasando por especialistas cloud, líderes técnicos y especialistas de negocio que los ayudan justamente a entender toda la solución, automatizarla y poder asegurar un pase a producción limpio, ¿sí? Nuestro apoyo no termina ahí, ¿sí? Tenemos toda una capa adicional de servicios administrados, tenemos un equipo de profesionales que nos ayudan en todo lo que es soporte 24/7 y para ello Scala tiene un producto denominado EMX, que viene de las siglas Scala Managed Experience, un nombre bastante ocurrente, pero que nos ha traído muchos frutos este último tiempo, ¿sí? Sin demorarme mucho más, les quiero contar cómo nosotros hemos sacado provecho acá desde Scala, cómo fue esta alianza, dónde estamos obteniendo el máximo valor. Yo les hablé mucho de optimización de costos y la realidad es que la alianza entre CAST AI y Scala 24/7 combina la inteligencia artificial y la experiencia en FinOps para ofrecerles a ustedes una selección integral que optimiza los costos en la nube, mejora el rendimiento y simplifica la gestión de la infraestructura, ¿sí? Un poco todo este camino vino hecho para también acelerar la transformación de aplicaciones en Amazon. Y ahora yo, sin demorarme mucho más, los voy a dejar con Ignacio para que hagamos un deep dive justamente de esta solución y entiendan por qué aporta tanto valor en su camino de adopción de nube, ¿sí? Así que Ignacio, te dejo la palabra. Gracias a todos por escucharme estos minutitos, entender un poquito más de Scala. Nacho, todo tuyo. Muchas gracias, Agustín. Primero dejadme que comparta la pantalla por mi lado. Compartir. Bien. ¿La ves, Agustín? Ahí está proyectando. Perfecto, Nacho. Perfecto. Pues como decía, muchísimas gracias. Ya me presento Agustín, pero con ánimo de repetirme, es decir, que soy Ignacio Cabrera y dirijo la región de CAST, que comprende Iberia, España, Portugal y toda América Latina. Y hoy os quería hablar sobre cómo la tecnología de CAST ayuda a acelerar el viaje a la nube en un contexto de aceleración de consumo de servicios PaaS. Por dar un poco de contexto de compañía, para los que no nos conozcáis, CAST no es un recién llegado al mercado, nacemos hace algo más de 30 años en un garaje de los suburbios de París, como creación y sueño de nuestro actual presidente, Vincent Delagoche, que dentro de sus roles técnicos, él es un enamorado de la tecnología, como padre de todo esto, quería arrojar luz sobre cómo estaban construidas la arquitectura y el estado general de salud de las aplicaciones desarrolladas a medida en diferentes compañías. Y para esto su sueño era crear tecnología y motores que comprendiesen cómo funcionaban internamente estas aplicaciones. En todos estos años, la evolución que hemos seguido es dar valor en este contexto de análisis del código de las aplicaciones en diferentes contextos. Y durante los últimos años, en un contexto extremadamente estratégico para las organizaciones, como es el de la migración al cloud,
con el foco en acelerar en el consumo de servicios PaaS que tienen siempre un mejor caso de optimización de costes. Por dar un mínimo contexto sobre dónde estamos y el porqué de habernos enfocado tanto a este caso de uso y el porqué de esta alianza como la que tenemos con Scala, decir cómo está el mundo de la cloud en estos últimos años. Estoy aquí citando un informe de Gartner que ellos actualizan cada aproximadamente septiembre, octubre. O sea que estoy con ganas de recibir la versión actualizada que saldrá pues, dentro de un par de meses o 3, y siempre suele dar información bastante interesante sobre cómo está el estado de arte del arte de todo esto. Por un lado, en estas cifras que aparecen aquí un poco a palo seco, ya empiezo a poner subtítulos y decir que 21% por encima del 20% durante los últimos, pues al menos 4 o 5 años, es el crecimiento de inversión en cloud pública de un año respecto del anterior. En casi cualquier mercado, crecer por encima del 20% es una buena noticia, pero si hablamos ya en cifras absolutas y complementamos estas dos cifras, el contexto del 20% anual de crecimiento se hace mareante. Si pensamos en que el global de la inversión en cloud pública en el año pasado es de cerca de 600.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de cifras mareantes y aún más si pensamos en estos crecimientos de por encima del 20% anuales. Algo que nos coloca en una proyección para el informe de este año, veremos dónde queda, pero cercana a los 725.000 millones. Y esto nos colocaría un track para el año siguiente, en 2025, llegar al billón que usamos en España, al millón de millones, algo absolutamente mareante. Esta última cifra quería incluirla para hacer un poco de deep dive y hablar del sentido que tiene esta aceleración en el consumo del PaaS. Y es que si segmentamos en cuanto a categorías de la cloud, el PaaS se convierte en uno de los motores más importantes del crecimiento, con por encima de nuevo del 20% de crecimiento interanual, algo también muy respetable cuando hablamos de uno de los segmentos con más inversión dentro de la nube. Y esto consideramos que va a seguir creciendo. Y tiene que ver con el grado de madurez de las compañías. De unos arranques iniciales donde se estaba en la cloud porque había que estar, en una inversión casi una decisión estratégica, a una siguiente fase de la cloud en la que de lo que se habla básicamente son de ahorro de costes y optimización de costes. Si estamos en el grado inicial de madurez, pues casi cualquier cosa que hagas va a ser un ahorro de costes, dependiendo de dónde partas. Esto siempre nos lo dicen los clientes y lo preguntan los cloud providers. Oye, ¿estos casos de ahorro se van a cumplir en mi compañía? Pues siempre la respuesta, un poco agrega la de español y diré como buen gallego, aunque no lo sea, que depende. Depende de dónde salgas. Si partes de un data center muy ineficiente, muy poco optimizado, pues cualquier migración a la cloud, aunque sea un formato lift and shift, simplemente levantando cargas en infra, pues te va a suponer seguramente algún ahorro. Pero si tú partes de una infraestructura muy bien gestionada, un data center bien optimizado o una cloud privada hiperconvergente, pues es difícil que con estos movimientos, si tú estás muy maduro en la gestión de tu infraestructura, tengas de entrada un caso de ahorro. Sí tendrás una gran flexibilidad, está claro, pero los casos de ahorro vendrán conforme vayas avanzando en la curva de madurez. Esto muchos clientes lo han hecho en diferentes maneras, o han hecho la migración en lift and shift y después han ido madurando y atacándole a las aplicaciones, a la modernización de las aplicaciones para mejorar esos casos de ahorro, o han hecho esa optimización previa y después han hecho la migración a la cloud. No existe una preferencia y ambos enfoques son buenos, por supuesto. Aquí están nuestros compañeros de Scala para ayudaros a analizar y a decidir en cada caso. Pero como veis, conforme vamos avanzando, los casos de ahorro y de optimización vienen de abrir el mundo de las aplicaciones. Desde una apertura más grosera, containerizando, incluso de una manera burda, como decía, haciendo contenedores gordos, metiendo toda la aplicación en un contenedor, a ir después defragmentando, segmentando las aplicaciones a una containerización más tradicional o conversión en microservicios, donde efectivamente ya aparece un caso claro de ahorro. Y durante los últimos tiempos estamos viendo que aparece una tercera ola quizá de la nube, donde ya no solo se habla de casos de ahorro y optimización de costes,
sino que se habla también de una decisión de nuevo estratégica, como fue al principio de la nube, por necesidad de dotar de nuevas capacidades a nuestras áreas de negocio respecto de aplicativos que a menudo pues son un poco obsoletos, están construidos con tecnologías legacy, y la cloud es la mejor esperanza y seguramente la manera más rápida y óptima de dotar de estas nuevas capacidades del que el mercado demanda. Y esto ya es lo que vemos en todos los clientes. Demandan migraciones híbridas que contemplen infra, pero también modernización de aplicaciones, y las demandan no solo por ahorro de costes, sino también por dotar de nuevas capacidades a sus aplicativos. Y esto nos permite hacer pues afirmaciones un poco atrevidas, como esta que decimos aquí, de que la era del lift and shift aislado, permitidme esta puntualización, está llegando a su final. Con esto no queremos decir que la infraestructura no vaya a ser parte importante de los proyectos de migración al cloud, probablemente va a seguir siendo el componente más relevante dentro de los próximos años que tenemos en el horizonte, pero sí es verdad, como os decía, que ya todos los clientes demandan que no solo se plantee una migración a infra, sino que también se abra el melón de las aplicaciones. Esto justifica el crecimiento del Platform as a Service que veíamos antes, este crecimiento continuado con tasas por encima del 20% interanuales. Por un lado, primero de todo, en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Todas las nuevas aplicaciones ya se hacen en un contexto de arquitecturas cloud nativas que consumen estos servicios PaaS. Esta es la parte más fácil de entender. Pero entendiendo también este comentario de Gartner de aquí abajo, de que las aplicaciones críticas de la compañía son las que se van a seguir utilizando durante los próximos años. Este estudio es de hace 3 años aproximadamente, pero si lo hacen este mismo año podrían renovarlo por otros 3 o 4 años. En función de lo que hablamos con los clientes, todas las aplicaciones más importantes dentro de las empresas se van a seguir usando. Con lo cual aparece esta parte de la izquierda, la parte más oculta del iceberg, y que da sentido a este crecimiento en el uso de servicios PaaS. Y este es el de la modernización y refactor de aplicaciones críticas legacy. Hablamos aquí de muchas aplicaciones dentro de las compañías, pero muchas de ellas críticas y que soportan enormes partes del negocio y que a menudo comparten una serie de características. Por un lado, funcionan en entornos on-premise y con poca optimización. Han tenido enormes ciclos de desarrollo con algunas aplicaciones en desarrollo por encima de 30 años y en las que los equipos de desarrollo pues ya no están en la compañía, han cambiado, algunas veces a menudo se han jubilado ya. Y no se tiene un conocimiento y un control suficiente de cómo están hechas, que comprenden un sudoku tecnológico pues bastante complejo, mezclando desde un core inicial que se hizo a los diferentes parches que han ido poniendo los diferentes equipos que han ido entrando a mantener la aplicación en tecnología según las necesidades, a menudo con un enfoque monolítico, difícil de exportar o de extrapolar al contexto de microservicios de la nube, que han ido acumulando deuda técnica, y esto es algo que ya simplemente es inherente a la tecnología. Tenemos que asumir que la deuda técnica es algo natural. La innovación de hoy sabemos que es deuda técnica de mañana y tenemos que saber cuál es el nivel de deuda técnica asumible para remediar lo que estemos por encima. Y a partir de ahí lo importante sí que es ser conscientes de cuánta deuda técnica vamos a asumir acumulando para ponerle remedio a lo que sea necesario ponérselo. Y por último, y seguramente la parte más importante, aplicaciones que a menudo carecen de documentación detallada de cómo están compuestas, de cuál es su composición y su arquitectura real interna. Y esto explica y mucho el por qué muchas compañías han tardado, aunque ya vemos que los últimos par de años ya han empezado todas las compañías a afrontar este tipo de proyectos de modernización sobre su legacy, pero hasta hace un par de años, como digo, pues muchas empresas eran perezosas en arrancarse con estos proyectos, aunque supiesen que eran proyectos críticos para la organización. ¿Y por qué han tardado tanto? Pues me gusta a menudo sacar esta diapositiva porque lo explica de una manera muy visual. Si somos una empresa que para cierto aplicativo crítico para nuestro funcionamiento disponemos de la información o de la documentación que vemos aquí a la izquierda, un diagrama por capas y cajas funcionales, y he de modernizar esta aplicación, solo dispongo de esta documentación, pero yo sé que la realidad de mi aplicación es algo como lo que veo aquí a la derecha. Entonces se hace patente
dos cosas. Por un lado, el por qué a las empresas les ha dado tanto repelús afrontar estos proyectos, pues porque se han marcado como proyectos de riesgo elevado o con una criticidad alta, pero también con un riesgo importante en cuanto a afrontar algo de lo que no tengo una documentación importante. Y segundo, también el porqué de la importancia de disponer de una tecnología que sea capaz de proporcionarme la documentación o el entendimiento del software que hay a la derecha, disponiendo únicamente de la documentación que veo a la izquierda. Y es aquí donde CAST entra a proporcionarnos ayuda. Como decía, la tecnología de CAST se dedica a analizar el código fuente de las aplicaciones para proporcionarnos insights en muchísimos contextos diferentes. Ya sea porque estemos en los procesos iniciales, como hablaba antes Agustín, de definición de estrategia, diseño de un Cloud Journey, por ejemplo, o arranque en la migración con aplicaciones más fáciles que con ligeros cambios se pueden adaptar al uso de servicios PaaS, aquí proporcionamos una tecnología de análisis de portfolio que se llama Cast Highlight. Como decía, Highlight lo que busca es analizar un portfolio completo de aplicaciones. Tenemos clientes con centenares o incluso con miles de aplicaciones que analizamos de una manera muy rápida. En cuestión de semanas o no llegando a un mes, tendrás un portfolio de cientos de aplicaciones analizado sin ningún tipo de problema. Y a partir de aquí proporcionamos una serie de informes y cuadros de mando en muchísimos contextos diferentes. En nuestro caso hoy hablamos de la cloud, donde veis aquí a la derecha cómo se me hace en esta vista de hemiciclo una segmentación de las aplicaciones en base a las 5 R's de Gartner. Esto es lo que viene por defecto. Yo podría añadir, quitar R's o seguir un criterio diferente. Podemos personalizarlo, por supuesto, pero aquí no se queda. Luego, para cada aplicación individual, me va a hablar sobre qué elementos dentro del código encuentra como problemáticos a la hora de adoptar estos servicios PaaS. No solo donde encuentra problemas, sino que me propone la solución y me la valora en horas hombre, en el esfuerzo que voy a emplear para aplicarla según lo extendido del problema y lo complejo que este sea. Esto ya nos mete, si os fijáis, de lleno en el contexto de la modernización o refactor, al menos cambios ligeros dentro del código de las aplicaciones para adaptarnos al uso de estos servicios cloud nativos. No solo me da valor en este contexto, no quiero entrar en mucho detalle, pero otras dimensiones en las que Highlight me aporta valor es el contexto y estado general de las aplicaciones. Hablaríamos aquí de contexto más de calidad, pero también en otros muy relevantes y vamos incluyendo cada vez más, como sería el uso de componentes open source, cada vez más extendido en estas aplicaciones desarrolladas internamente y en el que Highlight me da una visión así global del portfolio para saber qué tipo de exposición hay al uso de componentes problemáticos, librerías, etcétera, que no estén autorizadas o que tengan problemas detectados dentro de todo mi portfolio de software. Frente a otras tecnologías que delegan esto mucho en el desarrollador y no se hace una validación de si realmente se están cumpliendo los parámetros que yo he definido, Highlight es complementario a estas tecnologías porque me da esta visión global y yo puedo saber qué exposición tengo al riesgo. Al riesgo del uso de componentes no autorizados, pero también al uso de componentes que puedan incluir licencias copyleft que pudiese ser un problema después para mi organización. Porque, por ejemplo, me obligue a volcar el código de cualquier aplicación donde use estos componentes al público. Y esto son cosas que cada vez se ven más en el mercado. La última dimensión donde hemos incorporado valor dentro de Highlight es la de la sostenibilidad, donde en el análisis que me hace del portfolio de aplicaciones también me hablará de cómo están desarrolladas internamente y si el desarrollo del código es óptimo. Es decir, si estas aplicaciones están consumiendo más recursos de los que deben por la forma en que están diseñadas y con estos recursos también conllevando un consumo energético mayor, un coste mayor, por supuesto, y una emisión de gases de efecto invernadero asociadas a las mismas. Y en estos dos contextos, tanto en la parte de open source como en la parte de green o de sostenibilidad, me planteará aplicación por aplicación, primero recomendación de planes de ataque, cuáles serían más fáciles de poner en marcha y demás, y qué tipo de solución debería de aplicar en cada uno de los casos en función de los riesgos que esté viendo. Esto respecto del análisis del portfolio en completo, pero como veis, en algunos casos, aquí en esta segmentación que veis arriba a la derecha, me plantea un pequeño grupo en amarillo de aplicaciones para las que ligeros cambios sobre el código fuente no van a ser suficientes para potenciar el uso de servicios PaaS o para moverlas a un contexto cloud en una arquitectura nativa, sino que lo que me recomienda es un re-architect.
Para nosotros, este contexto de Re-Architect es la modernización más profunda, que es no necesito cambiar cosas en el código fuente, sino que lo que tengo que cambiar en estas aplicaciones es la arquitectura al completo. Son aplicaciones las que hablaba antes, a menudo aplicaciones legacy, críticas, con mucho tiempo de desarrollo, poca documentación y frecuentemente monolíticas. Es aquí donde proporcionamos otra tecnología que se llama Cast Imaging, que lo que hace es analizar las aplicaciones y plasmar su arquitectura interna en un mapa interactivo, como el que veis abajo a la derecha. Un mapa interactivo en el que yo puedo ir desde un nivel de muy poco detalle, muy agregado, donde yo veo por capas y cajitas funcionales lo que hace la aplicación, si me estoy haciendo con las riendas de la misma o quiero entenderla, pero puedo irme a desagregarlo hasta el completo en un tipo de grafo como el que veíais antes, en el que veíamos esta aplicación tan compleja, donde puedo ver absolutamente todos los componentes de la aplicación y sus relaciones entre los mismos, de manera que puedo no solo entender cómo es el ASIS completo de la aplicación, sino definir un to-be para ir desacoplando de los monolitos diferentes componentes, aislar transacciones, por ejemplo, y desacoplarlas, de manera que yo no tengo por qué ir navegando dentro del código y asumir riesgos a la hora de hacer este decoupling, sino que lo puedo hacer en este sandbox estudio que tengo dentro de Imagine y poder ver qué impacto tiene el desacoplar esta transacción del texto de la aplicación, saber cómo impacta al resto de la aplicación y si va a generar problemas. Con una sola aplicación, pero también con muchas aplicaciones en un contexto de un mainframe, por ejemplo, podría ver qué dependencias existen entre todas estas aplicaciones, cuando a menudo lo que queremos es ir quitando aplicaciones del mainframe para llevarlos al contexto de la nube en formato de microservicios o containerizados. A menudo Imagine no solo proporciona este proyecto de modernización, que ya en sí es el valor más importante probablemente, pero en el largo plazo hay muchos clientes que continúan usándolo porque lo que hace es generar una documentación asociada a estos activos críticos, como son el software de aplicaciones críticas para la empresa, pudiendo convertir o permitiéndome concebir estos activos como verdadera propiedad intelectual de la empresa. No así ahora, cuando a menudo estos aplicativos se encuentra su documentación o su conocimiento desagregado o disperso en diferentes áreas de la organización o fuera de la organización. Con lo cual, esta también es una parte de mucho valor por parte de los clientes. Sobre cobertura tecnológica, a menudo nos preguntan, aquí os dejaremos en la presentación estos enlaces que veis arriba a la derecha sobre qué tecnologías hay cubiertas, pero como veis cubrimos una enorme variedad tanto de sistemas de base de datos, lenguajes de programación y frameworks, y no solo en los contextos más tradicionales, sino aquí veis abajo que tenemos desde los stacks más clásicos a los stacks más novedosos, más modernos, que se manejan en el mundo de la cloud. De hecho, muchos de nuestros clientes ya están en la nube y utilizan CAST para ir analizando el estado global de sus aplicaciones y para ir lanzando estos proyectos de modernización asociados a las mismas. Os quiero contar algunos de los casos de uso y el por qué y el cómo del partnership con AWS de CAST, opciones de fondos y algún caso de éxito asociado. No me entretendré demasiado porque quiero guardar tiempo al final para dudas y preguntas, pero sí daros primero de todo una visión global sobre cómo CAST se coloca un poco en el centro del triángulo formado por el cliente, AWS como proveedor cloud y Scala como el integrador y habilitador de estos proyectos de migración. Para los clientes lo que aportamos es una migración mucho más acelerada, con muchos menos riesgos. Es una herramienta de risking clarísima. De hecho, AWS lo utiliza en sus proyectos en este contexto para acelerar la migración, pero también para mitigar una serie de riesgos en migraciones complejas. Pero además aceleramos este consumo de servicios PaaS que son interesantes para los clientes por este mayor y mejor caso de ahorro que podemos obtener de los mismos. Para el cloud provider, estos mismos motivos justifican la participación de CAST, que el proyecto sea más rápido, que tenga menos riesgo y, de hecho, que potencie el consumo de servicios PaaS, que para ellos, si bien para los clientes es una tarifa más barata el consumo de servicios PaaS, para el proveedor cloud existe también una economía de escala. Son servicios que, en lugar de ser infra, proporcionan el mismo servicio a muchos clientes, con lo cual ahí existe una economía de escala que es lo que les permite darle un precio más bajo. Y para el integrador lo que les proporcionamos es esa
eliminación de riesgos y mayor previsibilidad de los proyectos. Para una compañía como Scala, CAS les da una mayor seguridad a la hora de afrontar proyectos y les permite quizá afrontar proyectos de mayor complejidad que la que afrontarían en caso de tener que hacer toda la estimación y la migración de la misma y el diseño del plan a mano y sin conocimiento real de análisis del código. Quería dar algún detalle, se me han traspapelado aquí algunos de los logos, pero para que veáis algunos de los logos de colaboración con el equipo de AWS en contexto de migración. Aquí veis algunas citas de los propios clientes que os podremos pasar en la migración. Importante comentaros, tenemos la competencia en software de migración y modernización y esto me gusta a menudo comentarlo porque esto nos lo dieron hace un año y pico y en ese momento que nos lo dieron había solo otros 2 ISVs que tuviesen esta competencia, con lo cual no es una competencia que AWS proporcione a proveedores tecnológicos muy a menudo. De hecho, como os digo, se contaban con los dedos de una mano y me sobraban varios dedos. Participamos con diferentes equipos de AWS en el contexto de modernización y migración al cloud y, por supuesto, disponible en el marketplace de AWS. Participamos con ellos en diferentes etapas del proceso. Los que trabajáis con AWS conoceréis en la SES, Migrate, Modernize and Optimize. CAS proporciona valor y está contemplado por el equipo de AWS y por Scala en las diferentes fases en las que participemos. Por dar algunos ejemplos de cosas, plays e iniciativas que planteamos con el equipo de AWS, alguno de ellos serían, por ejemplo, la migración o modernización de sistemas mainframe, donde CAST ayuda tanto en la parte de discovery inicial y asesoramiento de la estrategia que vamos a afrontar, como en la parte de ejecución de la modernización, con este mapeo real del contexto con Imagy, en el poder simular qué pasará cuando desacople los diferentes aplicativos que comentábamos antes. Por otro lado, modernización de aplicaciones en general, acelerada por CAST. Veis aquí que en muchos casos se está planteando como aplicativos Microsoft. No necesariamente tienen que ser aplicaciones Microsoft, pero también es uno de los ejemplos tradicionales de migración que afrontamos con equipos de AWS. Esta es un play nuevo que estamos definiendo con ellos. Seguramente sea la primera vez que se ve en público y es la modernización de sistemas VMware. Resultas de los últimos cambios que VMware ha lanzado en cuanto al licenciamiento de sus máquinas virtuales, muchos clientes han planteado que este es el momento quizá idóneo para empezar a retirar o reducir la dependencia de este tipo de tecnologías. Y aquí es, de nuevo, CAST una tecnología clave para el equipo de AWS y para ellos está siendo prioritario poner en marcha este play por el interés que han planteado muchos de los clientes de AWS. De nuevo, aquí seguramente uno de los viajes más evidentes será el viaje a la containerización y CAST ayudará desde hacer una visión global con Highlight y lanzar las primeras oleadas a después desacoplar estos contenedores gordos de los que hablaba al principio y más groseros en una containerización fina orientada más a componentes más pequeños y desacoplando las aplicaciones monolíticas ayudados por la tecnología de CAST Imagen. Reemplazo de motores de bases de datos. Esto seguramente muchos de vosotros estáis en este contexto. Hay muchos clientes que nos encontramos en los que no se va a modernizar o transformar al cloud la aplicación al completo, sino que se ataca a alguno de sus componentes, a menudo el componente de base de datos. Base de datos que puede estar dando servicio a una aplicación o a varias. Y es aquí de nuevo donde CAST con su tecnología ayuda a entender estas bases de datos, a quién están dando servicio, qué dependencias hay y a migrarlas o a ayudar en la migración a la cloud de una manera exitosa. Y por último, la transformación. Hemos hablado antes de estas aplicaciones legacy más complejas, transformación acelerada de monolitos a entorno de microservicios. Aquí combinaríamos la tecnología de CAST Imagen, como habéis visto, para la construcción de este mapa arquitectural y de dependencias, con los AWS Migration Hub Refactor Spaces.
Y esto es la mejor manera de atacar a este tipo de proyectos con la seguridad de estar reduciendo los riesgos a lo más mínimo y tratando de tener una herramienta donde yo pueda anticipar los problemas que pueda tener el proyecto. Los propios equipos de servicios de AWS lo usan. Por hacer un poco de resumen, ¿cómo usar Cast en este tipo de proyectos de migración? Primero, los precios los tenéis publicados en estos enlaces que os dejaremos aquí. En el contexto de Cast Highlight es un análisis de portfolio de aplicaciones, con lo cual tarificamos solo en base al número de aplicaciones, depende de cuántas aplicaciones queráis incluir en el análisis. En el caso de Cast Imagine hablamos de hacer deep dive sobre aplicaciones individuales, con lo cual el driver del precio se hace en base al tamaño de la aplicación en líneas de código. Como os decía, son totalmente accesibles públicos, pero no dudéis también en preguntarnos tanto al equipo de Scala como al equipo de Cast. Fondos. Tenemos diferentes formas de acceder a funding. Existen fondos de AWS en el Modernization Viability Assessments. Ellos tienen fondos reservados, precomprados de Cast que pueden usar para proyectos seleccionados donde ellos vean interesante el uso de la tecnología por la complejidad del proyecto o por el posible retorno que puedan encontrar de usar Cast en él. O sea que no dudéis en contactarnos o consultarnos. De nuevo, hablaba antes de accesibles a los clientes a través del marketplace, además contando frente a los compromisos que tengáis de consumo de consumo de cloud y a través de algunos acuerdos con algunos partners que tienen precompradas portfolios de análisis de Cast. A menudo surge esta pregunta de cuánto tiempo lleva la implementación. Bueno, de nuevo, me tendría que hacer el gallego y decir, pues depende, pero por dar una pequeña indicación. Los proyectos de Cast son proyectos bastante rápidos. Si hablamos del análisis de portfolio, pues varios centenares de aplicaciones, es muy fácil tenerlas en marcha en 1 o 2 semanas. Y si hablamos de hacer un análisis profundo con Imagine, si tenemos una aplicación razonablemente compleja, podríamos ir de 1 a 4 semanas. Muy pocas veces he visto análisis de aplicaciones individuales que vayan más allá de 4 semanas. Todo esto, y es importante hacer el caveat o el disclaimer, dependiendo de que tengamos acceso al código fuente. El código fuente no tiene por qué salir de vuestras premises, ni siquiera en el caso de Cast Highlight, que es una herramienta cloud. Nosotros instalamos un pequeño agente, no me gusta llamarlo agente, es un plugin que permite hacer el análisis en una máquina local vuestra, simplemente teniendo acceso a una carpeta de red que tenga donde se vuelque el código fuente de las aplicaciones a analizar. Exactamente lo mismo en el caso de Imagine, que se instala en vuestros sistemas y analiza las aplicaciones dejándoles el código fuente accesible en alguna carpeta compartida. Como veis, el esfuerzo no es elevado. Por último, comentar algunas referencias o algunos casos de uso. No quiero mencionar aquí los nombres, pues son compañías que todos vosotros conocéis seguro y estos 2 proyectos son allí en América Latina, con lo cual pues mejor no señalar a los clientes. Pero hablemos del primero, compañía de seguros global europea, como os digo, en este caso proyecto en América Latina, donde el cliente tenía 47 aplicaciones con necesidad de migrarlas a AWS. Pero las aplicaciones no estaban bien documentadas y tenían un montón de líneas de código, eran 55 millones, como veis, bastante voluminosas, en tecnologías variadas, COBOL, Java, veis, JSP, JavaScript. Bueno, esto al usar Highlight para analizar las aplicaciones y segmentar las oleadas, diseñar el Cloud Journey y demás, el integrador que ejecutó este proyecto afirmó con toda seguridad que la evolución de estas aplicaciones a ellos, sin usar la tecnología de Cast, les habría tomado 4 o 5 meses sin Cast. Con Cast tomó 3 semanas y ahorraron 600 man days, días persona. Si veis el cálculo es el que nos hicieron ellos. Por otro lado, gran banco en América Latina. Tampoco quiero señalar, pero los conocéis todo el mundo seguro. Ellos querían modernizar 102 aplicaciones en .NET, C#, Visual Basic, Java, AWS.
De nuevo, las aplicaciones no tienen mucha documentación, son bastantes y el cliente, con esa falta de documentación, no tenía claro cómo segmentarlas y cómo hacer la prioridad para hacer las diferentes oleadas y el plan de acción. Se usó a Hackass Highlight y el gerente del proyecto, del propio cliente, dijo que el tiempo para evaluar una aplicación compleja y sin documentar, sin CAS llevaría al menos un mes, con CAS llevaba 40 minutos. El tiempo esperado, esto solo en la fase previa de análisis y de assessment. Después, para la ejecución, también tenía una estimación similar. El tiempo esperado para ejecutar la migración y la modernización, 1 año sin CAST y 7 meses en el caso de usar nuestra tecnología. Aquí, evidentemente, hay partes que no nos podemos librar. La parte de modernización pues, tendrá unas transformaciones de código, parte de consultoría, que ejecutaría nuestro equipo, el equipo de escala y demás. Ahí la reducción no es tan asombrosa porque existe la parte de ejecución del proyecto que por ella no podemos saltar por encima. Aquí podéis leer la declaración del responsable de la cuenta desde AWS. El control sobre la modernización y la migración ahora cae de cara del cliente, cuando antes pues, no existía ese control. Y por último, y antes de cerrar, no quería dejar pasar la ocasión de incluir este enlace del Software Intelligence Forum, donde gente de mucha referencia, gente de mucha relevancia dentro de organizaciones de referencia absoluta dentro del mercado en la transformación digital, migración al cloud, hablan sobre las ventajas del uso de la tecnología de CAST a la hora de afrontar este tipo de proyectos. Creo que tiene sentido también que lo veáis en la voz de terceras partes. Y sin más, simplemente os saludo y dejo abierto un poco el canal para las dudas y preguntas que hayan podido surgir durante la presentación. Por supuesto, no solo ahora, sino quedamos totalmente a vuestra disposición para ampliar el conocimiento de CAST en posibles reuniones donde podamos atacar con una demo y poder entender y ver realmente la tecnología cómo funciona. Pues veo que no hay mucho más. Irene, Erika, si queréis cerramos aquí la sesión. Os agradezco un montón vuestra presencia. Espero que, aunque haya sido un poco rápido y meter muchas cosas en poco más de media hora mi charla, que os haya servido para saber un poco lo que hace CAS o porque, por lo menos para que sepáis que hay aplicaciones o tecnología que nos pueden ayudar en este viaje tan complejo a veces, que es el moverme a la cloud y querer o pretender ir más allá del puro salto a infraestructura. De nuevo, agradecer muchísimo vuestra presencia y no sé si queréis comentar algo, Erika, o cerrar algo, decir algún comentario de cierre del evento. No, yo creo que agradecerles a todos por su tiempo y nada, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias y que vaya bien la semana para todos.